Amplificador de audio transistorizado. Defensa de proyecto por Erlis González, Gerardo Reyes, José García, José Cruz y Varinia Mesa. Los circuitos amplificadores con transistores son una combinación de resistores, capacitores y, por supuesto, transistores. Estos reciben una señal eléctrica en su entrada y distribuyen una versión aumentada y sin distorsión de esa señal en su salida. Utilizar transistores bipolares, dependiendo del diseño y de la cantidad de los componentes, puede resultar más económico que un amplificador operacional. Sin embargo, es una opción menos eficiente. El objetivo de cualquier amplificador es aumentar la impedancia de salida, conservando una baja impedancia de entrada, por lo que la primera medición que hacemos en el simulador de multisim es la impedancia de entrada y de salida, utilizando un medidor de impedancia. Debemos considerar que el intervalo ideal es de 20 Hz a 20 kHz, siendo este el rango de la audición humana. De igual manera, utilizaremos un osciloscopio para ver la forma de onda de entrada y de salida, el análisis del diagrama de Bode, el cual nos da la función de transferencia del circuito utilizado, el análisis espectral, el cual nos da la frecuencia del circuito, y por último también mediremos la distorsión armónica. Los amplificadores de audio han revolucionado el mundo moderno, desde sus orígenes a principios del siglo XX hasta la actualidad. El primer gran avance de los amplificadores de sonido se dio en la Segunda Guerra Mundial, con el desarrollo de los tubos de vacío. Luego, en los años 70, esta tecnología fue sustituida por el transistor de silicio, ya que estos eran más pequeños, así que ahorraban más energía. Además, reducían los niveles de distorsión y eran más económicos de fabricar. Y así fue como fueron evolucionando hasta poder dar sonido de calidad en varios dispositivos, desde teléfonos celulares hasta televisores y demás. Seguimos ahora con las mediciones en el simulador de multisim, comenzando con la impedancia de entrada y salida del circuito. Primeramente debemos seleccionar el medidor de impedancias y colocar uno en la entrada y en la salida del circuito completo, no entre las fases. Una vez que están conectados ambos, le damos doble clic a cada medidor y ajustamos los valores en Start y Stop. Sabiendo que este circuito es un amplificador de sonido y que el oído humano es capaz de percibir desde los 20 Hz hasta los 20 kHz, entonces llenamos con dichos valores las casillas mostradas en pantalla en ambos medidores, entrada y salida. Una vez que hemos llenado las casillas, damos correr al circuito y nos aparecerá lo que estamos viendo en pantalla. Se llenarán automáticamente las casillas con la frecuencia que va desde los 20 Hz que ingresamos y finalizará en los 20 kHz. Y cada frecuencia está acompañada de una resistencia, una reactancia y por tanto una impedancia. Ahora, cuando ya tenemos las casillas de ambos medidores de impedancia llenas, exportamos estos datos hasta Excel y con la columna de frecuencia y valor absoluto de la impedancia, realizamos las gráficas que vemos en la parte inferior. Esta gráfica corresponde a la frecuencia versus la impedancia de entrada. Es evidente que mientras aumenta la frecuencia, también lo está haciendo la impedancia de entrada sujeta a dicha frecuencia. Caso contrario ocurre con la impedancia de salida, que a medida aumenta la frecuencia, esta impedancia irá disminuyendo. Continuamos entonces con el análisis de la forma de onda en la entrada y la salida. Lo primero que debemos hacer es configurar los valores del generador de funciones.
nosotros estaremos trabajando con una frecuencia de 10 kHz y una amplitud de voltaje de 10 milivoltios pico. En este análisis estaremos variando la señal de entrada desde 25% hasta 50%, 75% y el 100%. Vemos que en las 4 gráficas está la onda que la roja es la que fue conectada a la entrada, la violeta está conectada a la salida. Sin embargo, observamos que la onda roja, es decir, la de la entrada, es prácticamente imperceptible. Esto debido a que hemos ajustado la escala vertical de ambas ondas para que sea más evidente la comparación entre ambas. Esto ocurre con las 4 gráficas que hemos encontrado con los diferentes porcentajes de entrada y como era de esperarse, el desfase se mantiene en cada una de las configuraciones. Seguimos ahora con el cálculo de las ganancias de voltaje cuando se aplica una señal de entrada del 50% y después le realizaremos con una señal de entrada del 100%. Debido a que los valores de voltaje no son perceptibles, hemos colocado aquí los voltajes tanto en la salida como en la entrada de cada una de las configuraciones. Y con estos voltajes podemos calcular la ganancia de voltaje que ya conocemos que es el voltaje de salida entre el voltaje de entrada. Y cuando la entrada es del 50% de la señal, tenemos que la ganancia es del 53.25%. Sin embargo, cuando doblamos el porcentaje de esta señal de entrada, o sea que utilizamos el 100% de la señal, la ganancia de voltaje no tiene un aumento tan drástico como podríamos haber esperado, ya que la señal es el doble de la anterior. Y vemos que la ganancia de voltaje encontrada con el 100% de la señal es de 54.86%. Ahora haremos el análisis del diagrama de Bode. Conectaremos el medidor a la entrada y a la salida y podemos observar que después de ajustar la escala de tal manera que sea perceptible de forma más clara la curva completa en el diagrama de Bode, es evidente que cuando está en aproximadamente 20 Hz es donde se comienza a alcanzar la amplificación máxima y esta comienza a decaer en lo que serían 20 kHz aproximados. Si nos damos cuenta, esta es la frecuencia que habíamos ingresado en un principio, la frecuencia que percibe el oído humano, y esta amplificación máxima sería lo que conocemos como el ancho de banda. En el análisis espectral conectaremos un medidor en la entrada y otro en la salida, y tal como hicimos en la medición de impedancia, ajustaremos los valores del comienzo y el final de las frecuencias de 20 Hz a 20 kHz, por lo que explicamos anteriormente, del rango de frecuencia percibido para el sonido por el oído humano. Entonces, en la entrada, puesto que la señal no ha pasado por el amplificador, todavía no se perciben armónicos. Sin embargo, en la salida, cuando la señal ya atravesó por todo el amplificador, son evidentes los picos de los armónicos y este primer pico representa la frecuencia fundamental que hemos ingresado del análisis anterior en el generador de funciones. Sabemos que era de 10 kHz, entonces la frecuencia fundamental será de 10 kHz ubicada en este primer pico. La frecuencia del segundo pico debe ser un múltiplo de la fundamental, es decir, este pico tendría 20 kHz de frecuencia y así le vamos sumando 10 hasta llegar a este que nosotros analizaremos, que sería el quinto pico, es decir, que está ubicado en una frecuencia de 50 Hz. A medida vamos aumentando estos picos, la ganancia de voltaje se irá reduciendo. Vemos que en el quinto armónico la ganancia en realidad es una atenuación, puesto que son
menos 61.250 decibelios, equivalente a un valor menor a 1 en una ganancia de voltaje. Finalmente llegamos a la distorsión armónica, donde nos apoyaremos del análisis espectral que realizamos anteriormente, y puesto que esta distorsión tiene como fórmula la suma de las potencias en los armónicos sobre la potencia de la frecuencia fundamental, entonces sabemos que en la entrada no existen armónicos, por lo que el numerador sería 0 y no existiría una distorsión. Así que la distorsión en la entrada es 0. Conectamos entonces un medidor para la distorsión en la salida y analizaremos dos casos. El primero, donde la señal de entrada será del 30%, y el segundo, en el que la señal de entrada es del 100%. Cabe recalcar que para nosotros resulta favorable una distorsión armónica baja, ya que, como mencioné anteriormente, esta depende de las sumas de las potencias de los armónicos en el numerador, por lo que a menor armónicos, menor será la distorsión, y en el mejor de los casos, nosotros estamos buscando el mínimo de armónicos posibles. Entonces, cuando aplicamos el 30% de la señal, obtuvimos una distorsión de 3.26%, y cuando aplicamos el 100%, la distorsión fue de 1.8%, por lo que en este caso diríamos que nos fue favorable aplicar una señal de onda al 100%. Sin embargo, hemos analizado en Multisim la configuración en el que alteramos el valor de la frecuencia en el generador de funciones y lo reducimos desde los 10 kHz, que es el que nosotros utilizamos en este ejercicio, hasta los 5 kHz. En ese caso, cuando la frecuencia está en 5 kHz, el valor de la distorsión armónica al aplicar el 30% de la señal de entrada resulta menor que cuando aplicamos el 100% de la señal. Para nuestro circuito en KiCad vamos a trabajar de la siguiente manera. Vamos a tener nuestra parte de conectores, nuestra parte de los power flag y la parte del diagrama de conexión. Este es el circuito que nosotros vamos a tener. Como podemos ver, el circuito está conectado de esta manera, y cabe recalcar que en lo que es el diagrama de conexión no tenemos conectado directamente la entrada y la salida. Vemos que aquí están las resistencias, los capacitores polarizados, solamente se usa este capacitor normal, de ahí los demás son polarizados, y usamos estos dos diodos también. Entonces, visto de esta manera, tenemos nuestros transistores, nuestros 4 transistores y las demás resistencias, ¿verdad? Entonces, como podemos ver en la parte de la entrada, que va a ser una entrada de audio jack, y en la salida, que vamos a tener un speaker, las ponemos en la parte donde van los conectores. Entonces, podemos ver que la entrada de audio jack sería la que va en esta parte de aquí de la entrada, y el speaker, que sería la parte de la salida, iría aquí en la salida, y de igual manera conectamos a tierra su otra terminal, ¿verdad? Para que así ejemplifique de mejor manera el circuito como nosotros lo tenemos. También en nuestro circuito lleva lo que es una fuente de voltaje DC en la parte superior. Entonces, de igual manera no la podemos conectar directamente, sino que lo ponemos aquí en conectores, y tenemos esta parte de aquí, este conector genérico que pusimos, que va a ser de 9 voltios con la etiqueta aquí de VDC. Y bueno, aquí ya tenemos todo lo que respecta con las entradas de nuestro circuito. Ese para unir. Entonces, los power flag que podemos usar son las fuentes que se conectan al circuito. En este caso solo tenemos la fuente de 9 voltios DC y el tierra, ¿verdad? Entonces esa sería la parte inicial de nuestro trabajo en KiCad. Como podemos ver,
Aquí está, y en esta parte de aquí pues están los integrantes del grupo y algunas de las informaciones de nuestro proyecto. Entonces continuamos. Bien, entonces tenemos ya nuestro diagrama de conexión aquí y los conectores, los power flag. Agregamos estos mouthing holes, que serían los orificios que van a ir en la placa después más adelante. Entonces antes de continuar y nosotros poder realizar ya la placa, tenemos que comprobar si nuestra conexión fue de la mejor manera, si estuvo bien. Entonces vamos a aplicar las reglas eléctricas y ponemos a ejecutar, y como podemos ver no hay ningún error, no hay ningún aviso, estamos todo bien. Entonces listo, como pueden ver ya tenemos también lo que son los marcadores, ya tenemos marcados con nombres asignados a cada uno de los elementos del circuito. Entonces podemos proceder a nuestro siguiente circuito, que ahora va a ser ya directamente la placa que nos resultaría, y sería esta. Como podemos ver, ya tenemos aquí están los mouthing hole que pusimos antes. Este sería el speaker, este sería nuestro audio jack, el que sería la entrada, ¿verdad? Aquí la salida. Este sería nuestro conector, que aquí este sería la entrada, o bueno, aquí se conectaría la entrada de 9 voltios. Entonces aquí lo tenemos, luego tenemos aquí lo que son los transistores, aquí otro transistor, aquí otro y aquí otro. Aquí están los 4, aquí tenemos lo que son los diodos y tenemos lo que son las diferentes conexiones, ¿verdad? Las que son azules van por debajo y las que son rojas van por la capa de encima. Entonces tenemos aquí esto, ¿verdad? Luego pues podemos seguir viendo, aquí estos son resistencias y aquí tenemos lo que son capacitores. Entonces y pues realizamos lo que fue la impresión y la adición de lo que fue el escudo de la facultad y también el escudo de la universidad, los integrantes del grupo. Entonces bueno, ya tenemos la conexión hecha y vamos a ver cómo queda en la forma 3D. Entonces, ya visto de forma 3D, esto nos quedaría de la siguiente manera, ya cuando lo llevemos a la práctica directamente lo que hemos hecho. Entonces esto queda de esta manera. Tenemos nuestras resistencias, tenemos aquí lo que son las resistencias, tenemos aquí nuestros transistores, capacitores como estos de aquí, y como podemos ver pues así se están haciendo el speaker, la entrada de la salida, si se entiende así. Y bueno, y de igual manera pues abajo sería ya los orificios. Y de igual forma podemos ver lo que son las conexiones. Aquí cuando se pone a contraluz podemos ver aquí lo que son las conexiones. Entonces bien, ya teniendo esto podemos proceder a saber que ya tenemos nuestras conexiones, y vamos a proceder a lo que es una parte importante. Entonces podemos pasar a lo que es, ya si guardamos los archivos Gerber, podemos venir y son estos de aquí, todos estos de aquí abajo, así. Entonces los unimos todos en un archivo RAR como este, que es project, que se llama project, y nos queda de esta manera. Bueno, entonces lo que sigue después de que se ha hecho de esta manera, venimos y nos vamos a esta página jlcpcb.com y vamos a poder conocer el valor de nuestra placa. Entonces, ¿cómo se hace eso? Entonces solo venimos y copiamos aquí nuestro archivo RAR y ya podemos ver el resultado, conocer nuestra placa, y tendría un valor de $2, el peso de 0.12 kilogramos, y nos queda de esta manera nuestra placa, la que teníamos anteriormente, el revés y aquí el otro lado, y pues las diferentes configuraciones que podemos tener. Pero lo que nos importa hasta el momento sería el precio, ¿verdad? Que sería
de $2. Así lo tenemos. Entonces ya pues sabiendo esto, ya podemos desarrollarlo de la mejor manera. Sin más que decir, pues este sería nuestro elementos en KiCad, y de igual manera este sería nuestro elemento ya en 3D, como lo pueden ver aquí, y estamos bien, y quedamos las conexiones, pues tal vez se pudo ahorrar un poco más de espacio, pero pues de esta manera se pudo lograr las conexiones de la mejor manera. Con esto concluimos nuestra defensa de proyecto. Muchas gracias por su atención.